comenzamos a grabar la porción de la Torah o la Parashá número 25, se titula Tzav, encomienda. Antes de comenzar, vamos a recitar pues la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Ok, comenzamos entonces con la sinopsis de la misma. La ofrendola, altar de ofrendas, recolecta de ceniza, fuego eterno, ofrenda minja, ofrenda de harina, la ofrenda del sacerdote principal, ofrenda por una falta cometida involuntariamente, purificación de recipientes utilizados con alimentos no kosher, o sea, no aptos, ofrenda por la culpa, ofrenda de paz, sobre las grasas y la sangre, las porciones de los sacrificios correspondientes a los sacerdotes y la congregación de los kohanim, o sea, de los sacerdotes. Bien, como podemos observar, seguimos con las acciones del sacerdocio. La vez pasada también hablamos más o menos de lo mismo. Algo interesante que podemos apreciar aquí es que debía haber un fuego ardiendo todo momento, o sea, en todo momento en el altar. Y se dice que es diariamente. No se podía apagar, se tenía que mantener encendido. Creo que los sacerdotes tenían que tirar leña para mantener vivo este fuego y esta ofrenda. Y en el servicio ellos también tenían que tener estas vestimentas de sacerdotales. Vemos que con estos oficios ellos tenían que administrar, o sea, no podía haber otra vestimenta que no fuera esta. Y por tal razón deja más que claro que se rotaban entre ellos. O sea, esto era como un tipo de oficio, ¿verdad? No tenían que estar todos metidos allá adentro. Yo creo que había una rotación. Un sacerdote podía salir del lugar del tabernáculo hacia otros lugares de la tierra, siempre y cuando no tuviera las vestiduras sacerdotales, ya que esto solo y exclusivamente ellos lo usaban en este lugar en específico. La razón, ¿verdad?, que era porque no tenían no podían salir con sus vestimentas, era para no profanar las vestimentas sacerdotales, y estas vestimentas que estaban como apartadas ya estaban con un ritual que solamente se podían utilizar ahí. Eran santísimas. Dice Vallicrá 6:11, Levítico 6:11, después se desnudará de sus vestimentas y se podrá otras vestiduras y sacará la ceniza fuera del real en el lugar limpio. O sea que hasta para ciertas cosas dentro de lo que era la ofrenda y los sacrificios, también había una parte donde ellos tenían que cambiarse esas vestiduras. Vallicrá 16:23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de testimonio y se desnudará de las vestimentas de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Ezequiel 42:14 lo encontré un poco interesante para compartir en esta porción. Dice, cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas con que ministran, porque son apartadas. Y se vestirán otros vestidos y así se llegarán a lo que es del pueblo. O sea que prácticamente estos sacerdotes, una vez si iban a llegarse al pueblo, tenían que cambiarse sus vestimentas. Ellos no podían salir de allí por toda la tierra con vestidos de sacerdotes. Si las vestiduras fueron apartadas para imitar lo puro del Creador, ¿cuánto más lo son los sacerdotes? O sea que, ¿cuánto más, verdad? Son ellos, si estos utensilios, las vestimentas fueron apartadas. Israel debe de ser nación de sacerdotes, es decir, nación apartada y consagrada. Y si nos fijamos bien en la administración sacerdotal, podemos recrear el escenario y en comparativa a lo que hacen los demás pueblos. No debemos de imitar sus costumbres, debemos de estar consagrados, así como las leyes sacerdotales, los cuales nos enseñan a no profanarnos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Bueno, sí, efectivamente, también me llamó la atención eso, bueno, lo había leído antes varias veces, de que hay un fuego en el altar, el fuego del altar que nunca se apaga. Como dice aquí en Levítico 6:13, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará.
¿cierto? Y habían sacerdotes que se preocupaban de mantenerlo con leña. Y en este fuego se rociaba la sangre de los sacrificios, de las ofrendas. También se hacían los holocaustos, se quemaba esa ofrenda que se quemaba completamente, y de los otros tipos de ofrendas por el pecado, por ejemplo, o la otra que era también de cereales, se quemaban también. En el caso del pecado se quemaba solamente todo lo que es el helef, que es la grasa abdominal, los riñones, la grasa que está sobre el hígado, la cola del animal también, en el caso de los caprinos, que tienen una cola con mucha grasa, y el resto se quemaba fuera del campamento. Bueno, hay diferentes leyes acá. Nosotros ahora no tenemos que hacer sacrificios porque eso solamente lo hacían los sacerdotes cuando había templo, que nunca está de más mencionarlo. También, bueno, hay acá en Levítico 7:23 también yo encontré un texto que había mencionado anteriormente, donde dice que di a los israelitas no coman ningún helep, ¿cierto? La mayoría de las Biblias lo traducen como grasa, ya dice ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. Bueno, este helep está definido mejor en Levítico capítulo 3 y capítulo 4, como lo habíamos visto en unas parachas anteriores, donde se menciona lo que hablamos, que eran los riñones, la grasa abdominal y la grasa que está sobre el hígado. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Es bien interesante traerle estos temas porque nos ayudan a por lo menos discernir bien lo que podemos comer. Mira, el Creador nos da tantas cosas por consumir, y a veces el ser humano nos hacemos complejos, ¿verdad? Las cosas como que más difíciles, y esto se podrá comer, y la parte de atrás se podrá comer, oye, y la cola, y la parte de los pies donde están las uñas. Mira, el Creador nos da la carne para poder consumir, el Creador nos da tantas cosas para poder estar bien, muchas frutas, nos da verdura, vianda, nos da tantas cosas que el ser humano, nosotros nos queremos comer ciertas cosas que realmente no podemos comerlas. Entonces, pues, ¿dónde está la distinción entre el pueblo de Israel a las naciones? A veces uno dice, tenemos que hacer esta distinción bien y remarcarla, de que nosotros no somos como las naciones, nosotros somos un pueblo apartado. Y si somos apartados, debemos de dar estos ejemplos y enseñarlas a las naciones. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, siguiendo con la línea de lo que han mencionado, es bien interesante que recalcar que la función del sacerdote era tan importante, porque él era la función el trabajo de él era llevar el sacrificio al Creador. O sea, él era el que presentaba el sacrificio del pueblo ante el Creador, y el guardar esta santidad que él debía hacer era para guardar también su vida, porque esa es una de las razones del por qué el pueblo, uno directamente como parte del pueblo, no podía ir directamente allí a hacer eso, porque llevábamos nosotros un estilo de vida que a lo mejor podíamos estar contaminados o no estar santificados de la forma a lo mejor la correcta, y esto podía causarnos la muerte, el llegar hasta ese lugar santísimo. Entonces, por eso que el Creador escoge a los sacerdotes para que lleven este estilo de vida. O sea, ellos se van a encargar única y exclusivamente de esto y de cuidarse, de seguir esta santidad, estas órdenes que Moshe le dicta, que el Creador le dicta a Moshe, para que Moshe le instruya a Aarón y a sus hijos, para que ellos sigan esas directrices así como está estipulado, para que guarden su vida y puedan hacer este sagrado trabajo. Otra de las cosas bien interesantes de la ropa, que ellos tenían unas estipulaciones de tener que cambiarse de ropa, porque así evitaba la inmundicia ritual de tocar algo que ya estaba directamente impuro, contaminado. Y esto lo vemos también en la costumbre de cuando la mujer está en impureza,
pues se tiene la costumbre de que la mujer cuando se siente en algún, ¿verdad?, en un sillón o en la cama, poner algún tipo de tela, solvente, una toalla o algo para que ese sillón, esa silla, ese matre no caiga en impureza. Y se tiene, ¿verdad?, estas costumbres. Pues aquí se explica de que prácticamente la tela era como una barrera para tocar directamente algo santísimo y no impurificarlo, o sea, llevar impureza a ese objeto santo. Otra cosa que es bien interesante aquí es que el sacerdote se tenía que proteger él y protegía al pueblo haciendo este oficio en el tabernáculo, y también era un ejemplo a seguir para los israelitas, esta santidad que los sacerdotes llevaban. Nosotros como pueblo también tenemos que tratar de emularla, no exactamente como ellos, porque nosotros no tenemos el trabajo de ellos, pero sí es un tipo de ejemplo a seguir para nosotros guardarnos también de esta santidad y esta, ¿verdad?, vida de purificada, limpia y agradable ante el Creador. Otra cosa que quería mencionar también es que aquí se habla, en estos capítulos se habla de 3 tipos de ofrendas de paz. Una de ellas es por agradecimiento, de gratitud. Otra es por juramento y la tercera es por voluntad propia. Es bien interesante que la que es por agradecimiento, esa se debe de comer ese mismo día, o sea, no tiene que ser antes del tercer día, porque ya después del tercer día tiene que desecharse. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hayan estas 3 tipos de ofrendas de paz. Cómo se clasifican. Una es que tú quieras hacerlo porque sí, porque nace de tu corazón llevarle esa ofrenda. Otra es porque tú hayas hecho algún juramento que te comprometa y tengas que, ¿verdad?, llevarla. Y la otra es porque te haya sucedido algo en lo que tú entiendes que, ¿verdad?, todo proviene del Creador, y si tú te pasa algo que tú entiendes que el Creador intervino en eso y estás alegre, contento por eso, tú vas y llevas esa ofrenda. Y yo creo que esas ofrendas también se pueden hacer hoy en día con la oración, o siempre hacer esta oración de gratitud, por promesa y por voluntad propia, hacer, ¿verdad?, estas oraciones al Creador de acción de gracias. Nada, por ahora podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, me llama la atención en el capítulo 6, específicamente el versículo 17, en que se habla de las leyes o por estas ofrendas o el corbán del pecado, específicamente en que estos animales iban a ser degollados. Pero lo que me llama la atención es que dice, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado debe ser degollada ante el Eterno en el mismo lugar en que se degüella la ofrenda quemada. Es santidad de santidades. Lo que me llama la atención realmente es que aquí se degolla al animal, pero no especifica cómo se iba a degollar, si había que tener un cuchillo específico. Entonces vemos como hoy en día las mismas leyes rabínicas especifican en la medida en que ese animal va a ser matado, que debe ser cerca de esta yugular o debe ser cerca de esta arteria. O sea, que esto ya como no hay templo, no hay sacerdocio. Entonces yo imagino que ellos tomaron mucho cuidado en esta ley de degollar un animal, que se hicieran ciertas normas explícitas para ellos comer este animal, aunque no se aplica como nosotros comemos la carne kosher, no se aplica aquí, que era específicamente para una ofrenda, esta ofrenda específicamente, pero sí se aplica la ley de cómo matar el animal, o sea, sería lo mismo. O sea que nosotros, en el judaísmo moderno, pues
se degolla el animal, hay ciertas leyes, ciertas reglas de cómo se va a degollar el animal, pero me llama la atención de que eso sí se siguió una tradición y se tomó cuidado en ese detalle de cómo matar el animal. Entonces, el 21 también me llama la atención porque dice cualquier olla de arcilla. Arcilla viene siendo como un tipo de material de cerámica, más o menos, o de barro, en que se cueza debe romperse. No obstante, si se cuece en una olla de cobre, la olla puede ser purgada y enjuagada con agua. Esto también se aplica hoy en día a las leyes, como le llaman las leyes kashrut o las leyes de la cocina kosher. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a cocinar una carne en una olla moderna que tenemos nosotros de hierro, pues no adquiere el sabor de la carne. Pero si se cocina en alguna olla de cerámica o de barro, sí adquiere el sabor de la sangre, pues ya esa olla habría que, si se va a cocinar otro alimento, habría que hervirla, habría que tomarle ciertos cuidados porque toma el sabor de la sangre con que se cuece anteriormente. Y me llama la atención cómo esto ha seguido esa tradición, se ha tomado el lugar, se ha tomado cuidado de mantener estas mismas leyes que son positivas. Yo las veo positivas en el aspecto de mantener estas leyes sanitarias en el aspecto de cocinar, de matar animales, que se llaman las leyes de kashrut. Y dice en el 22 que es santidad de santidades, porque el sacerdote varón puede comerla. No obstante, toda ofrenda por el pecado cuya sangre se traiga a la tienda de comunión para hacer expiación en el santuario no puede comerse. Debe quemarse en el fuego. Entonces hace separación de qué cosas sí podían comerse. Pero la sangre había que hacerla separadamente, la grasa había que separarla, y hace específicamente sobre este corbán, esta ofrenda, muy específico porque se considera algo sagrado, algo que es santidad de santidades. Pues más o menos eso lo quería aportar en este turno. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, qué bueno que hayas traído ese ejemplo. Hoy en día podemos ver que cuando cocinamos, ¿verdad? Vamos a cocherizar o vamos a limpiar algún tipo de metal, ¿verdad? En nuestra cocina, si la pasamos por un fuego, incluso lo del barro, sí, ¿verdad? Eso podemos también traerlo a nuestras vidas. Son ejemplos de comida. Y yo creo que aquí de los sacerdotes también podemos aprender cómo podemos ser también nosotros acercarnos más al Creador, no hacer las cosas que ellos hacen, pero de alguna manera poder acercarnos de una manera limpia hacia el Creador. Así que me parece bastante interesante. Sigamos con la ronda con Carol. Adelante, Carol. Perfecto, mira, no sé si salgo un poco de contexto, espero no hacerlo porque recién me integro, pero respecto a lo que estuve leyendo hoy con relación a los sacrificios, me queda como dando vuelta no algo en específico, más bien algo en general, que me queda dando vuelta de que no sé, no me queda muy claro aún si lo instauró el Creador el tema de los sacrificios, o fue más bien algo que se le ocurrió, por así decirlo, a una persona, porque si tú te vas más atrás de la lectura, fue Hebel o Abel, digamos, el primero en presentar un sacrificio ante el Creador. Y esto fue como de agrado para él, y después se continuó haciendo, digamos, quizá como un legado de él, o como algo que el Creador vio y aceptó con agrado. Pero fue como algo que al ser humano le nació hacer, digamos, no porque haya sido mandado a sacrificar animales. Más adelante me llama también la atención que el Creador dice que más se complace en la obediencia del ser humano más que en el sacrificio de animales. Entonces, por eso el rey David también después dice que sean aceptas las preces de sus labios, sus oraciones, la meditación de su corazón, más que el sacrificio animal en sí. No sé si se entiende un poco la idea de lo confuso que a veces me resulta el tema del sacrificio animal. Claro, gracias, Carol, por el aporte. Claro, aquí en estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta que se está hablando del sacerdocio, en esta parte, pues no
el pueblo no tiene parte, ni porción ni heredad en estos sacrificios. Sí, se lleva el sacrificio, pero quien hace el sacrificio es el sacerdote, claro. Tenemos ejemplos contundentes como el rey Saúl, cuando le dice a Samuel que tenía que eliminar todo de Amalek, incluyendo al mismo rey, con su ganado y todo, y cuando Samuel escucha a ese reguero de animales, dice, pero ven acá, ¿qué tú has hecho? Sí, Saúl le dice, yo guardé aquí lo más grueso del ganado para hacer sacrificio al Creador. Y Samuel le dice, pero ¿qué has hecho? O sea, al Creador no se agrada los sacrificios, sino de la obediencia. Entonces vemos que estas ordenanzas sí fueron por el Creador. Lo que pasa es que el Creador primero pone la obediencia, claro. Si no obedecemos, no sirve de nada los sacrificios. Y sí, es bueno que lo traiga, porque así en estas conferencias, cada persona que escuche nuestro audio, y esto es para ayuda espiritual y para ayuda a esclarecerle la Escritura, puede entender por lo menos el concepto de dónde viene todo esto. Y sí, desde un principio se sabe que Abraham hizo sacrificio, todos los patriarcas hicieron sacrificio en el monte, pero una vez el pueblo de Israel se restauró, se restauró como nación, el Creador dejó una instrucción, dejó como una encomienda, ok, este va a ser mi pueblo, esto van a ser las instrucciones que ellos van a seguir. Todos los sacrificios, ninguno va a hacer sacrificio como los locos, ninguno se va a trepar a una montaña, no. Sino los sacerdotes van a hacer los sacrificios ahora en el templo. Obviamente no hay templo, no hay sacrificio, no se puede hacer nada, pues entonces nos resta hacer como nuestro ejemplado Daniel, que hacía plegaria 2 y 3 veces al día hacia el templo de Jerusalén. Estas personas justas, que el mismo rey Shalomo nos dice también que si nosotros somos esparcidos, la oración de cada persona que se dirige hacia ese lugar, el Creador le escuchará. O sea, que el Creador no se contenta de los sacrificios, eso es muy cierto, pero a la misma vez hay algo establecido cuando se restaura el templo, claro. En el libro de Ezequiel también se habla de una restauración del templo con su sacrificio y todo lo demás, claro, todo eso es dado por el Creador. En un principio, la Torah tiene, yo creo que, tanta instrucción, en el sentido de que han habido tantas cosas que no están escritas. Porque imagínate, si todo eso llega a estar escrito, yo creo que fuera un libro bastante grande. Yo creo que hay muchos resumen. Y cada quien, ¿verdad?, puede sacar las conclusiones y sacar la mejor parte. Así que te doy las gracias por traerlo a la mesa. Sigo en la ronda. Vemos palabras que no podemos pasar por alto, decretos perpetuos. Esto significa que nadie los puede cambiar. Se sabe que hay unas instrucciones que dicen, esto lo hará por decreto perpetuo, ya que esta norma de instrucción que el mismo Creador nos dejó, no existe otra Torah o alguna otra sustitución que venga a invalidar esto. El libro de Ezequiel lo confirma en la construcción del tercer templo. Todo debe mantenerse tal y como lo fue dado a Moshe. Nada de esto se ha invalidado, nada de esto se invalidará tampoco en un futuro. Es bueno y saludable comprender, ¿verdad?, esta lectura y esto que está aquí escrito. Esta ofrenda y el consumo de la misma, en algunas de ellas depende de cuál sea la razón. Tiene un orden de cómo deberá ser realizado, además de que nadie podrá consumir de ella. O sea, hay un orden específico para hacer las cosas. El Creador deja saber, ¿verdad?, harás con esto, limpiarás esto, dividirás esto, el sacerdote no comerá esto. Si es harina, tiene que ser sin levadura, o sea, tiene que ser como mazot. Los sacerdotes podrán comer de lo que, ¿verdad?, de estas consagraciones, ya que son sumamente sagradas el consumo de ellas. La explicación de que seamos una nación de sacerdotes no es para poder hacer lo que hacen los sacerdotes, sino que es una figurativa de que tenemos que estar consagrados y apartados para las cosas del Eterno. El estilo de vida debe hacer una distinción entre las naciones y nuestro comportamiento, así que todo debe estar apartado. Otro dato interesante es que para poder consumir de la ofrenda, uno debe estar completamente puro, en cualquier término, es decir, ritualmente impuro y no es aceptable comer de la ofrenda. Yo creo que lo estipula también la Escritura. Ahora podemos llevar un entendimiento mayor o un poco más allá, y quiero traerlo, ¿verdad?, en cuestiones del Shabbat. Esto es algo que leyendo esta porción me vino a la mente.
Así que el Shabbat hay que consagrarlo. Aquí yo creo que todo el mundo sabe. Consagrarlo es, ¿verdad? No profanarlo. Incluso en la creación el Creador dice, reservó el séptimo día y lo consagró. Es señal entre mí y los hijos de Israel por pacto eterno. O sea, es una señal entre el Creador y nosotros. Porque la ley fue dada a Israel, e Israel le enseñará con el ejemplo a las naciones. Israel es el que debe mantenerse fiel a la ordenanza. Bien, si somos la nación de sacerdotes, debemos de tener en cuenta de que en Shabbat no podemos estar ritualmente impuros y ni tampoco practicar alguna otra cosa que nos convierta impuros, además de no profanarlo, con las instrucciones dadas para Shabbat. Así que en mi caso personal, ¿verdad? Y esto es algo personal mío, de acuerdo al estudio, a mi nivel de estudio, para aquellos que tengan pareja, tampoco pueden tener relaciones conyugales en el día del Shabbat, ya que esta acción los convierte impuros. Si somos nación apartada y santa, debemos de hacer la distinción entre ellos y guardarnos de toda impureza en el día del Shabbat y en los días señalados. Esto, ¿verdad? Los días como el primer día de panes sin levadura, el séptimo día de panes sin levadura, el primer día del séptimo mes. Estas porciones nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento como pueblo y entender bien lo que el Creador quiere de nosotros y demanda de nosotros. Por ejemplo, he sabido de hermanos de otras ramas donde hacen transacciones en Shabbat, luego de salir de la comunidad. Y mire lo que nos dice el libro de Nehemías 10, 39 al 31. Fortificados con sus hermanos, sus nobles, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Elohim, que fue dada por mano de Moshe, siervo de Elohim, y que guardarían y pondrían por obra todos mandamientos de nuestro Creador, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día del Shabbat, nada tomaríamos de ello en Shabbat, ni en el día santo, y que dejaríamos el año séptimo y redimiríamos toda deuda. O sea que es algo como que interesante, y lo quise compartir con ustedes y dejarlo aquí en esta porción grabada, porque yo creo que de esto podemos aprender. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, muchas gracias. Bueno, volviendo un poco al tema de las leyes que tenían estos sacerdotes, en Levítico 7, versículo 19, ¿cierto? Dice que ellos podían comer alguno de las ofrendas de la carne, pero habían casos en donde también era prohibido. Por ejemplo, el 7:19 dice, y la carne que tocare alguna cosa impura no se comerá, al fuego será quemada, además cualquier limpio comerá de aquella carne. Y la persona que comiere la carne del sacrificio de paz o de la ofrenda de paz, la cual es del Eterno, estando impura, aquella persona será cortada de su pueblo. Entonces aquí vemos también que hay unas leyes bastante estrictas con respecto a los sacerdotes tenían que cumplir. Ellos podían comer también de las tortillas, de los panes sin levadura que llevaban como ofrenda a las personas. También se menciona que podían comer el pecho de un tipo de ofrenda y la pierna derecha. Eso está en el capítulo 7, versículo 34. ¿Ya? Y quería ir al 7:24, que antes no lo mencioné, que habla del gelep de un animal mortecino. Este es un animal que ha muerto por causas naturales. Dice que ese gelep, o sebo, o grasa, como lo traducen muchas Biblias, dice el que fue arrebatado por fieras, eso se usará para otras cosas, dice, tendrá otro uso, pero no se comerá. ¿Ya? El gelep, aunque sea de un animal que fue sacrificado como corresponde, que fue degollado como corresponde, ¿cierto? Tampoco se debe comer, como dice el 7:23, los hijos de Israel ningún gelep, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán. Con respecto al degollamiento, sí hay un sinnúmero de leyes. Lo que pasa es que las leyes no están en un solo capítulo de la Torá, sino que esas leyes para degollar animales están repartidas en diferentes lugares de la Torá. Y incluso nosotros hay un solo caraíta que es un autorizado para degollar animales, que es el señor Travis Weller, que él viajó a Israel como 2 veces para completar su capacitación para ser un shochet, como se llama, matarife, como le llaman acá en Latinoamérica, que él es el único autorizado para matar animales y está certificado para dar certificados kosher a la carne. Y
y por eso es que él tiene también tiene un negocio de venta de carne kosher. Y él tiene que cumplir un sinnúmero de leyes. Una de las leyes que cumplen los caraítas es que para quitarle la vida a un animal hay que cortar todo lo que le da la vida. Entonces es algo lógico. Y lo que le da la vida al animal, ¿cierto?, es la sangre que circula por el cuerpo y también lo que come y la respiración. Entonces se cortan 4 puntos. Esos 4 puntos son la arteria carótida, la vena yugular, el esófago, que es por donde el animal come, y la tráquea, que es por donde respira. Esos son los 4 puntos que se cortan en el judaísmo caraíta para que el animal sea considerado un animal kosher. También hay una ley que dice que no puede ser un animal desgarrado. Entonces, en base a eso, el cuchillo tiene que estar muy bien afilado, porque si no está bien afilado, se corre el riesgo de desgarrar el cuello del animal. Entonces, hay un sinnúmero de leyes para el degollamiento, para el faenamiento de animales, pero están repartidas por toda la Torá. Bueno, nosotros vemos también en el 7:26 que dice: ninguna sangre comerán en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Interesante que aquí se menciona solamente que no podemos consumir sangre de ave ni de bestia, y algunos han dicho que solamente esa sangre está prohibida y que está permitida la sangre de pez. Hay caraítas que piensan que está permitida la sangre de pez porque aquí no está prohibida en el Levítico 7:26. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 9, versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Entonces aquí hay una prohibición más general, y pienso yo que también se puede llevar a los animales, que no se puede consumir la sangre de los peces, porque la sangre de los peces es su vida. Entonces, basado en Génesis 9:4, también debería estar prohibido consumir la sangre de pez, pienso yo. Ahora, son opiniones, porque en el caraísmo hay opiniones, hay muchos preceptos donde no hay un dogma, sino que pueden haber 2 o 3 opiniones distintas y todas son respetables. Pero cada uno finalmente decide hasta dónde va a llegar con su obediencia a los mandamientos, porque vamos a ser juzgados en forma particular, no vamos a ser juzgados como comunidad, sino que cada uno va a ser juzgado por lo que hace o por lo que deja de hacer. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Sí, me llama la atención eso que han mencionado sobre la carne, el degollamiento. Claro, más bien, estos degollamientos, es bueno que Travis sí es el único autorizado. Claro, Travis no lo hace con el fin de hacer sacrificio, lo hace con el fin de consumo, porque el Creador nos deja claro que si tu alma apetece comer carne, podrás comer, solamente que no comas, ¿verdad?, que evites a toda costa el consumo de sangre. Claro, hay unas partes bien importantes de cómo matar el animal. El animal obviamente no debe de sufrir. La idea de esto es que el animal sufra lo menos posible, porque claro, un cuchillo no afilado puede hacer que el animal hasta sufra, porque hay veces que pues algo penoso. En algunos casos hay personas pues que deciden del caraísmo, que deciden pues obviar por el consumo de carne y irse a una línea más basada en vegetales, plantas y demás. Yo creo que esto es algo, como mencionó él, y cada camino, ¿verdad?, el Creador nos juzgará de una manera diferente. Ahora, esto de la sangre en los peces, sí, el Creador nos demanda que solamente que tengamos que derramar la sangre ¿verdad?, del animal. En el caso de los peces es un poco difícil hacer desangrar el pez. El pez no es como un animal de 4 patas. Sí, uno trata de comerlo lo más limpio posible, uno evita comer la sangre de cualquier animal, como acabas de mencionar, así que esta parte es bien interesante y no pasarla por alto. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, Eric ya más o menos habló lo que iba también a mencionar, y añadiendo un poco más con más detalle, hay un artículo donde se entrevista a Travis
quiero recalcar que eres el único caraíta en el área del continente americano donde que puede ¿verdad? Que está certificado para hacer el procedimiento kosher de matar a un animal para consumo. En Israel hay también Sherod. No sé, personas que se dedican a la matanza animal para consumo. Perdonen que no sé cómo pronunciar bien la palabra en hebreo. Es bien interesante porque una de las cosas que él menciona de esta entrevista es que una de las cosas es que la persona que se dedica a esto tiene que mostrar compasión ante el animal y respetar, ¿verdad?, esa vida del animal, tratar el animal con respeto y dignidad. Otra cosa que menciona es que se me perdió aquí, ay Dios mío, lo tenía apuntado. El sacrificio es cortando las 4 partes de la garganta del animal. Se debe, en la matanza, para que sea válida en la tradición caraíta, se debe cortar las 4 partes de la garganta. En comparación a la halajá rabínica, que ellos solamente cortan las 2 partes de la garganta. Ese era uno de los detalles que quería especificar, que Eric lo mencionó, pero quería dar más detalle de que son las 4 partes las que se tienen que picar para que sea considerado válida la matanza de ese animal. Otra cosa que quería mencionar también sobre las partes prohibidas de los mamíferos que se menciona en la Torá. Las partes prohibidas son el lóbulo graso del hígado, la grasa alrededor de los riñones, la pared del estómago, la sangre, el nervio ciático y la grasa alrededor de los intestinos. También está prohibida la cola de la grasa de oveja y cabra. La palabra hebrea para referirse a las grasas prohibidas se traduce simplemente como grasa, y entonces este término generalmente es un término que que algunos lo pueden como tomar de forma más general. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues hay algunos caraítas que argumentan a favor de evitar mejor comer estos órganos por precaución, y hay otros que pues se dejan llevar entonces específicamente por eso y hacen sus excepciones. Conozco de personas que comen tripa de vaca, y sabemos que la tripa de vaca está llena de grasa de la vaca, y esas tripas pasan por un proceso de limpieza de la grasa para poder llevarla al mercado. Si pueden buscar por internet, este proceso lleva unas maquinarias. El proceso es un proceso doble, hay que limpiarlas doblemente para sacar toda esta grasa de las tripas. Yo personalmente no me imagino a los israelitas haciendo algo así en el desierto o en la tierra de Israel, y yo soy de las que pienso que mejor es evitar esos órganos, no comerlos, y pues así estoy con la conciencia un poco más tranquila. La sangre pues de los animales se tiene que eliminar lo mayor posible. Yo soy de las que opino que la sangre los peces sí se puede comer. No, después que le saque los órganos de adentro del pez, lo limpie bien el pez, pues se puede comer el pez. Y nada, yo creo que también hay que recordar, estos son cosas que son para el consumo en general de los animales kosher, pero en el caso de lo que estamos hablando aquí, del capítulo de las ofrendas y de los sacrificios, una de las cosas también que yo veo de la función del pueblo llevar estos sacrificios al sacerdote, también porque el pueblo tiene como obligación mantener al sacerdote, porque el sacerdote no tiene heredad, no tiene para tierra, no tiene para cultivar, no tiene animales propios. Entonces pues ¿cómo se va a alimentar si no es por el pueblo, que el pueblo tiene esa obligación de llevar esos sacrificios y proporcionarle también alimento a los sacerdotes, a los levitas, a la viuda, al huérfano, ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de la obligación del pueblo
¿verdad? En lo que se refiere a los sacrificios adicionales, el sacrificio que se lleva como ofrenda y al Creador, para agradar al Creador también. Esta ofrenda también es utilizada en ocasiones es quemada completa, pero en muchas ocasiones también es para ayudar a mantener el sacerdocio. Y nada, eso es lo que podía, ¿verdad?, añadir en esta ronda. Podemos continuar. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, es bastante interesante este tema. Adicional, ¿verdad?, que se habla más de los sacerdotes, pero sí podemos aprender de las cosas que se hacían en ese momento. Podemos aprender también nosotros otras cosas, como por ejemplo las cosas que no podemos consumir. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar brevemente algo que dijo Karen y creo que es importante. Ella mencionó la ofrenda de Abel en el libro de Bereshit y dice que él sí ofreció un primogénito de su rebaño, de los más grasos, y que el Creador le prestó más atención a esta ofrenda que a la de Caín, que no era de esa misma clase, sino que aparentemente Caín ofreció de lo que tenía en el campo. Solamente el hecho que le prestó atención a la ofrenda me dice a mí que había una profundidad en esto de los sacrificios o las ofrendas de animales, pero es más bien la intención que el que está ofreciendo este corbán le pone al sacrificio o al corbán. Digamos, él trajo esto para el Creador prestó atención, y vimos en la parashá pasada cómo estos corbán o estas ofrendas o estos sacrificios se traían, pero primeramente tenían que tener la intención, por ejemplo, si es la del pecado, si es la de la ofensa o si es la de juramento, cuál es la intención detrás de estos sacrificios. Entonces, de manera que sí hay a estos sacrificios se le aplica una emoción, se le aplica un pensamiento, o sea, que no es solamente porque te lo ofrezco porque este es el mandamiento y ya, sino que hay una dinámica del ser humano que está ofreciendo el sacrificio, y el sacrificio que el Creador va a mirar lo que está detrás del sacrificio, detrás del pensamiento de la persona. Entonces, es importante ese punto porque presenta más bien una dinámica y una interacción entre el que ofrece el sacrificio y el Creador. En ese punto, aparte de que obviamente sabemos que el Creador ordena los sacrificios posteriormente. Ellos no comían carne, pero posteriormente sí se ordena comer carne. Pero entonces vemos cómo por eso es que fueron tan rigurosos estas leyes con respecto a la matanza de animales y especialmente a los sacrificios. Tenían que ser rigurosos porque en el animal que hay sangre, pues tiene su nefesh, tiene su vida, tienen sentimientos, ellos sienten, tienen emociones. Entonces, esas leyes específicas en esta parashá de Tzaf son específicas cómo el sacerdote iba a manejar estos corbanes. No tanto con el pueblo, pero el sacerdote era responsable de pasar la intención y la emoción del pueblo a través de estos sacrificios para que le sean gratos al Creador. O sea que hay una dinámica entera aquí. Entonces, por eso es que se especifica por parte la sangre, dónde es que va, qué cosas no van a consumir, porque él le presta suma importancia a estas cosas, y por eso el grupo de los sacerdotes pues tenía que prestar atención a lo que Moshe le estaba indicando. Entonces, otro verso que me llama la atención es en el capítulo 8, cuando capítulo 8, del 28 a 22, perdón, cuando se acerca el segundo carnero, que era el carnero de la instalación, que van a ser instalados como sacerdotes, Aarón y sus hijos presionaron las manos sobre la cabeza del carnero. Ahí vemos entonces, primeramente tiene que haber una intención del corazón antes de sacrificar este animal. Dice que lo degolló, y Moshe tomó algo de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre su pulgar derecho y sobre su dedo gordo del pie derecho. O sea, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la oreja derecha? ¿Y por qué el pulgar derecho? Y el dedo gordo del pie derecho. La oreja, si vamos a ver, estoy hablando ahora científicamente otra vez, cuando el niño nace,
El niño te nace con los ojos cerrados, él no está mirando, pero sí puede escuchar. Lo primero es que él grita, se escucha el grito del niño, pero el niño nace, ya puede escuchar aún desde el vientre de la madre. Es importantísimo el área de escuchar, el área de lo que estamos absorbiendo diariamente a través del oído. Cuando una persona va a morir, dice que el último sentido que se pierde es el escuchar, es el oído. Entonces, lo que me indica a mí es que el oído, nosotros que somos santificados, que somos nación separada, tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado a qué le estamos prestando el oído. Si le estamos prestando el oído diariamente a las cosas negativas y a las cosas que se están oyendo en el mundo. Cuando dice que prestar oídos a la Torá diariamente, hablarle estas palabras a vuestros hijos. Por eso él le ungió su oído a Aarón y luego dice con el pulgar derecho, cuando nosotros hacemos puño con la mano, no podemos apretar si el pulgar está fracturado. Por eso el pulgar es el que agarra, es el que nos da esa sensación de fuerza en la mano. Entonces es el verbo accionar. Entonces el escuchar es la acción y el pulgar derecho como el caminar. O sea, escuchas, accionas y caminas esta Torah. Eso a manera, metafóricamente interpretándola de una manera, cómo vamos a interpretar esto hoy en día que no hay sacerdocio, que no hay templo. Nos la aplicamos nosotros mismos. Más o menos eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Y mencionaste algo ahorita que me llamó la atención. Y fíjese, aquí hay algo bien claro en el capítulo 7, versículo 16, dice, si su ofrenda fuese por una promesa o ofrenda voluntaria, deberá comerse en el día en que lo ofrenda su sacrificio. Y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente. Y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse al fuego. Y si tuviese en mente comer carne de su ofrenda, o sea, mire eso lo que dice aquí. Si tuviese en mente comer, o sea, no está comiendo, esto es algo en su corazón. Si tuviese en mente comer carne de su ofrenda de paz al tercer día, eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe pensar en eso. O sea, esto es como lo que acaba de mencionar Minerva, esta intención. Pues entonces se torna inepta y el que coma cargará con su iniquidad. O sea que vamos a ver, ¿verdad? A repasar esto nuevamente. Si usted, ¿verdad? En ese caso hace una ofrenda bueno, estoy hablando en el caso ejemplo aquí. Si te tienes en mente comerte la carne en tercer día, ya sabe que eso no es aceptado. Porque el que hace el sacrificio no debe de pensar en eso. O sea, la acción del sacrificio de llevar esta ofrenda voluntaria tiene que ver con una acción en nuestro corazón. Y yo creo que esta parte es bien importante, ¿verdad? Claro, obviamente cuando esté restaurando el templo, no en estos momentos. Tiene que ser así. Porque el Creador nos verá que esa acción va a ser de agrado, ese sacrificio, ese sacrificio de paz. Así que lo traigo como dato interesante. Seguimos con la ronda con Carol. Adelante, Carol. Sí, yo comparto lo que están diciendo, pero bueno, pienso que si bien los sacrificios son aceptados por el Creador, esta práctica es regularizada y se demanda también un orden, ¿no es cierto?, que es una forma específica de cómo debe realizarse. Por otra parte, también se entiende que estas prácticas, me refiero al sacrificio, ya sea por el pecado, el sacrificio de paces, digamos, debe realizarse, ya no deben realizarse, porque ya no hay templo, ¿no es cierto? Pero si es para un tema de consumo, de cada uno, digamos, también tiene que uno estar seguro de que haya sido el animal, digamos, matado de una forma kosher. En mi caso, digamos, que yo vivo súper alejada de todo, yo de hecho no debería consumir carne, porque no podría, porque no tengo acceso a eso. No tengo acceso a un animal que no sé, solo la carne que venden en el supermercado. Ahora, respecto a lo que dice Minerva, dice,
bueno, que yo hice una mención también del tema de Hebel, digamos, también, si es verdad, yo mencioné que, bueno, porque la Torá lo dice, el primer sacrificio que se menciona en la Torá es el que hace él, y entiendo y comprendo perfectamente la intención que hay detrás de Hebel, que no era como por llegar y matar a un animal, y justamente era lo mejor que él tenía, y él quiso ofrendar justamente para agradar al Creador lo mejor de él, lo mejor que él podía darle. Precisamente por eso quizás fue visto, digamos, con agrado su ofrenda versus la de su hermano, digamos, que él actuaba con cierta envidia, con algunos rencores, con algunas cosas, digamos, que no fueron gratas. Más allá de la ofrenda, el Señor, a lo que voy, es que ve el corazón de la persona, de qué forma presenta su ofrenda, de qué forma se presenta ante Él. Hay muchas cosas, hay una intención detrás. Entonces no es que tampoco que el Creador nos haya ordenado comer carne. Eso es lo que, atendiendo, digamos, a una necesidad o a un deseo del hombre de querer comer carne, el Señor se lo permite, pero lo regula. No es que uno llegue y se coma cualquier animal por ahí que uno se le antoje. Si la cosa tampoco es al lote, es algo regulado, y me parece fantástico que sea así, porque es algo que demuestra la misericordia del Señor, y también que en el fondo prohíbe el barbarismo, porque la gente también hay parte de la Torá que dice que uno no puede llegar y tomar un animal y sacarle una pata y dejarlo desangrarse y morirse por ahí porque uno tiene ganas de comer carne. Pues es como regula y con una misericordia increíble que a mí me encanta y encuentro súper bien eso. Gracias, Carol, por el aporte. Así mismo es, por eso es que no cualquiera puede ser un matador de ¿verdad? Y menos reconocido en el caraísmo. Tiene que tiene que entender bien el concepto, y el Creador quiere que tengamos misericordia de los animales. Sobre todo, imagínense, si en Shabbat nosotros descansamos, nuestros animales también tienen que descansar en Shabbat. O sea, cuídate de poner a tu animal también a descansar en Shabbat, porque el Creador es grande en misericordia. Así que sí, es bien importante, interesante tener esto presente. Es bien interesante saber todo el proceso, ¿verdad?, que esto conlleva, la separación del sacerdocio y todo el orden establecido. Es importante, ¿verdad? El orden establecido desde el momento en que también se consagran para el Creador. Hoy en día, mucha gente se piensa que todo esto ha terminado y que esto solo es en ese tiempo, cuando no. Esto era un mandato para ponerlo por obra cuando entrasen a la tierra de Israel, como lo dice aquí. De Barín 12, 8, 11, dice, lo quiero leerle aquí, Deuteronomio 12, del 8 al 11, dice: no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora. O sea, lo que cada uno está haciendo ahora. Cada uno hace lo que bien le parece. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que el Creador los da. O sea, toda esa instrucción que fue dada en el desierto, todo eso era para anotarse y seguir y hacerlo en la tierra. No es que estaban haciendo eso allí en el desierto. No. Toda esa instrucción era para que lo pusieran por obra en el desierto. Obviamente la parte del sacerdocio sí, todo eso fue allí, pero todos los sacrificios iban a comenzar allí. Porque mira lo que dice aquí. Habéis entrado al reposo y la heredad que os da el Creador, vuestro Elohim. Mas pasaréis del Jordán y habitaréis en la tierra que el Creador, vuestro Elohim, os ha de heredar, y Él os dará reposo de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y entonces, al lugar que el Creador, vuestro Elohim, escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y todas las ofrendas de vuestras manos y toda elección de vuestros votos que hubierais prometido al Creador. O sea, quédate interesante, ¿verdad? Todo lo que vayas a hacer de los sacrificios, a llevar todo lo que tengas que hacer, lo vas a hacer en el lugar que el Creador escogiese una vez entrases a la tierra. Eso quiere decir que fuera de Israel, fuera de este lugar, fuera de lo que está establecido aquí, nadie puede hacer un sacrificio. Nadie puede hacer un voto de hacer sacrificios de paz. No, ya esto está establecido, esto no se puede, ¿verdad? Uno no puede sacar las deducciones de hacer lo que da la gana. Por eso es bien importante conocer la Torah y la importancia de explicar estas parachas. Seguimos con la ronda, vamos a hacer la última ronda con Eric. Adelante, Eric.
Sí, gracias. Ya se ha comentado bastante de esta porción y la mayoría está hablando de unas ofrendas, ¿cierto? Que eran labores de los sacerdotes. Acá me llama la atención, ¿cierto? El orden que el Eterno establece, por ejemplo, cuando unge el altar, en el capítulo 8, versículo 12, dice, derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y también había ungido también los utensilios que estaban en el lugar santísimo. Y también después Moisés hace unos sacrificios. En el capítulo 8, versículo 15, ¿cierto? Aquí degolló un becerro que era para la expiación de los sacerdotes. Y después en el capítulo 8, versículo 18, degolló un carnero que era para holocausto. Y se hicieron finalmente 2 holocaustos con 2 carneros. ¿Ya? Y todo esto era como para que los sacerdotes cumplieran con todos los ritos que se tenían que realizar para poder cumplir con su ministerio. Sí, vemos que el Eterno es un Dios de orden, ¿cierto? Es un Dios que nos pide santidad y que Él establece un esquema para realizar el culto, digamos. Nosotros ahora solamente nos corresponde la oración. Nosotros tenemos que orar, hacer plegarias. También si alguien quiere entonar un salmo, puede cantarlo. Como habías mencionado anteriormente, Daniel capítulo 6, ¿cierto? Ahí se menciona que él oraba 3 veces al día. En el caraísmo en general se pide que oren por lo menos 2 veces al día, que es una oración en la mañana y otra al atardecer, como se realizaban antiguamente los sacrificios de la mañana y de la tarde. Entonces, al amanecer, en el alba, y el otro al atardecer. Por lo menos eso es en el caraísmo. También, si alguien quiere orar al mediodía, por supuesto que puede hacerlo, si es que tiene la posibilidad. Bueno, eso solamente por ahora, porque esta oración también se denomina el fruto de labios, y lo hemos conversado varias veces. Es como una ofrenda de la tarde, se menciona en otro versículo, pero eso ya lo hemos visto en otras parachas. Eso es mi participación. Sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Eso, ¿verdad? Nunca nos debe, tenemos, sí, como mencionó Eric, pero nunca debemos limitarnos, ¿verdad? Cuando tú sientas el deseo de darle un clamor al Creador, darle honra, engrandecerlo, uno lo puede hacer en cualquier momento. No hay como un orden, pero esto de los sacrificios, obviamente nuestros labios sustituyen ese sacrificio de la mañana y el de la tarde. Así que es bien importante, ¿verdad?, tener todo esto presente, pero en cualquier momento le podemos dar gracias al Creador, en cualquier momento nos podemos postar hacia el Creador y darle gracias por todo. O sea, no hay como que una hora determinada para engrandecer su nombre. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo puedo, ¿verdad?, añadir que recordemos que el hecho que antes del Éxodo se hicieran cosas no significa que las vamos a seguir haciendo ahora, sino que nosotros nos tenemos que dejar llevar por los mandamientos, por la ley, y pues recordar que el Creador, ¿verdad?, en el Éxodo se lee la salida del pueblo de Egipto, y en el monte Sinaí el Creador da las 10 palabras, da las instrucciones que leemos en Éxodo, y también gradualmente se ve que se sigue añadiendo leyes, y las podemos leer aquí, en este capítulo de Levítico vemos que se siguen añadiendo leyes. El Creador sigue dictándole estipulaciones e instrucciones a Moshe para que Moshe se las diga, ¿verdad?, a los sacerdotes, al pueblo, etcétera. Y yo creo que todas estas leyes se fueron, ¿verdad?, estipulando gradualmente durante estos 40 años que estuvieron en el desierto, que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que ya ha establecido todo esto, y cuando el pueblo entra a la tierra, de ahí en adelante todo lo que se cumple es lo que las instrucciones que el Creador dio, y dejarnos guiar por esas instrucciones. Y nada, y tener en cuenta también que esto de los sacrificios, ¿verdad?, los sacrificios que son que se están hablando aquí, por impureza, por pecado, por paz, etcétera, no se pueden hacer hoy en día.
está en nosotros hacer la ofrenda voluntaria de nuestras bocas, ¿verdad? La oración, creo que eso es lo que podemos, lo que tenemos hoy en día para poder ofrecerle al Creador, porque ¿qué podemos darle nosotros al Creador? O sea, el Creador no necesita de nosotros, somos nosotros que necesitamos de Él, y yo creo que Él le agrada que seamos obedientes, y esta oración que sea genuina, que sea algo desinteresado, ¿verdad?, de nuestra parte hacia Él. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que lo de la matanza animal para consumo no se puede tomar a la ligera, debemos tener conciencia y tener compasión hacia los animales, y si tenemos la oportunidad de consumir carne kosher, si no es caraíta, tenga en cuenta que los rabanitas sacrifican animales preñados y los caraítas no. Y algunas cosas que ellos siguen de su matanza kosher rabanita es bien distinta a la caraíta, téngalo en consideración. Y pues yo soy de las personas que yo prefiero mejor evitar comer carne si no puedo, y mejor como pescado, como vegano, me limito, ¿verdad? Porque pues quiero llevar una vida lo más agradable al Creador y esforzarme, ¿verdad?, de todo corazón a seguir este camino. Pero está en cada uno de nosotros, ¿verdad?, tomar esas decisiones. Eso es algo personal entre usted y el Creador. Recuerde que comer carne no es algo obligatorio, porque el Creador dice si tu alma apetece, o sea, si tu alma no apetece comer carne, no tienes que hacerlo. Sí, los sacrificios cuando está el templo son obligatorios, pero para consumo no es algo obligatorio, a menos que sea el pesa, y también pesa hoy en día no se puede cumplir, así que, ¿verdad?, que eso son las únicas excepciones que hay. Y nada, hasta ahora yo creo que se ha hablado lo suficiente sobre, ¿verdad?, sobre este tema. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Seguimos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, creo que todo más o menos se ha dicho. Lo que yo quería añadir solamente era eso de los animales, exactamente, que nosotros como seres humanos, ahora hablando en términos, ¿verdad?, de toda la humanidad, somos responsables por los animales. Las matanzas que están ocurriendo para comer, de toda esta industria de animales, son realmente, atrocidades y asesinatos. Y vemos curiosamente en esta paracha cómo se habla de los animales, el cuidado que tienen que tener, si es que lo van a consumir, si es para ofrenda, y cómo el ser humano paga muchísimo dinero por la matanza de animales y el consumerismo, y entonces el planeta Tierra sufre estas cosas también, y a causa de eso pues también es un pecado que acarrea a la humanidad, y somos responsables en parte por lo que está pasando, la matanza de animales, el planeta Tierra, todo es uno, todo es unificado cuando lo vemos de esta forma espiritual. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con Carol. Adelante, Carol. Sí, comparto mucho de lo que dicen ustedes, le encuentro mucha razón. Ilian, tu aporte también, comparto plenamente lo que dices, también Minerva, pero me queda como un poquito hacer como una reflexión respecto a lo que dice en algún momento el tema de imponer las manos, que alguien mencionó por ahí, me parece que fue Minerva, cuando el sacerdote debe hacer esto, ¿no es cierto?, el sacrificio, e imponer las manos sobre el animal, no solo él, sino que también la persona, digamos, que lleva el sacrificio ante el sacerdote, ¿no es cierto?, y que debe, por así decirlo, o implicaría tal vez ese acto de imponer las manos sobre el animal, decir bueno, alguien me lo comentó de esta manera, me dice, es como comprender, estoy sacrificando a este animal para expiar mis culpas por algo que yo hice mal, y quizás ese era un poco el objetivo de eso, comprender que es un sacrificio de culpa, y si uno hace las cosas bien, quizás no tendría que matar ese animalito, porque se entiende que ese animal debía ser consumido completamente por el fuego, ni siquiera iba a servir para que los sacerdotes lo usaran de alimento, porque era un sacrificio por culpa, se entiende. Ahora, este tema en específico ha sido usado por el cristianismo bizarramente y mal interpretado y terriblemente tergiversado
para justificar el tema del cristianismo y del sacrificio del yoki para expiación de los pecados del mundo, que es una cosa aberrante, que no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es cómo se manosean las cosas, se manosean en tantos sentidos de algo tan sagrado, que es la vida también, es la vida en sí, no sé, es el hecho de querer expiar, no sé, culpas, digamos, traspasándolas a alguien más. Yo creo que es como una cosa tan absurda y tan de querer andar justificándose o espiándose, digamos. Y otra conducta, una conducta que no daña a nadie más. O sea, no sé si se entiende mi idea, pero siento que lo mismo que dice Minerva, esto del negocio que hay detrás de todo esto y de tratar de sacar siempre provecho, cambiando las cosas, me parece terrible. Gracias, Carol, por el aporte. Y sí, como hemos dicho aquí, ¿verdad?, en esta porción de la Torah, para evitar caer también en manos de esta gente, es mejor abstenerse. Y yo creo que la mejor manera es abstenerse de dónde proviene esta carne, de dónde qué se ha hecho con estos animalitos, si han pasado un proceso de sufrimiento, que lo más seguro es que sí. Así que lo mejor es abstenerse. Ese es mi punto de vista, claro, y el de algunos de ustedes que comparten. Así que nada, los demás temas, si alguien más tiene un aporte que dar, estamos ya pasados de hora, los damos debajo de la publicación en el grupo y así podemos seguir aportando de manera proactiva. Les deseo a todos, chau a todos. Bueno, gracias por la invitación. Chau a todos. Chao a todos. Chau a todos.